Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo, mi nombre es Elizabeth Bastida, subgerente científica del Hospital Lorencita Villegas de Santos. En el día de hoy vamos a hablar sobre los nuevos lineamientos del Ministerio para las pruebas COVID-19. Esto debido a que estamos en el cuarto pico y estos lineamientos van a ir cambiando a medida de que se vayan presentando nuevos casos o cambios o modificaciones en la toma de pruebas. Entonces les vamos a compartir el día de hoy cuáles son esos nuevos lineamientos y sobre dónde están los cambios como más significativos. Entonces recordemos que este cuarto pico se presentó el alerta naranja empezó a partir del 13 de enero, momento en el que ya las UCIs están en más del 50% de su ocupación. Entonces es por eso el llamado que se hace a todos los municipios a nivel del departamento de Nariño para que activen sus diferentes planes de contingencia y planes de acción frente a este cuarto pico de la pandemia. Vamos a empezar hablando de algunas definiciones que son importantes que ustedes como ciudadanos conozcan para que tengan claridad sobre qué significa cuando a veces hablamos de un aislamiento o de un contacto estrecho o cuando se les habla de un contacto confirmado por nexo. Entonces, empecemos diciendo que el aislamiento consiste en la restricción de movimiento o de contacto social que deben seguir las personas que están confirmadas por COVID-19 o las personas que están muy sospechosas por su clínica de tener COVID-19. ¿Esto con qué fin? Pues con el fin de que no se propague más este contagio de COVID-19. Recordemos que el pico de contagio actualmente se presenta aproximadamente al tercer día. Es por eso la recomendación muy importante de que desde el primer día que tengamos síntomas se realice el aislamiento. El contacto estrecho entonces lo vamos a definir como las personas que se encuentran en un espacio menor a 2 metros de distancia o en una habitación o en un área de atención de casos COVID confirmados. Más de 15 minutos tienen que haber tenido contacto estas personas y también las definimos como el contacto por secreciones y con el paciente que se considere infeccioso. Entonces recuerden que son menos de 2 metros y mayor de 15 minutos. Los casos confirmados por laboratorio son las personas que tienen un antígeno, una prueba rápida o una PCR positiva, ellas ya decimos tiene COVID ya confirmado por laboratorio. Y el caso por nexo epidemiológico quiere decir las personas que son sintomáticas, que no tienen la prueba diagnóstica, pero que han tenido contacto estrecho con una persona COVID positiva. Entonces, en este caso, estas personas con nexo epidemiológico van a tener diferentes tipos de manejo que ya vamos a hablar posteriormente. ¿Quiénes son las personas con factores de riesgo? Que es otra de las recomendaciones que siempre hacemos. Las personas con comorbilidades deben hacerse la prueba de antígeno o tienen mayor riesgo las personas con comorbilidades. Estas personas con factores de riesgo entran en este grupo las embarazadas. Recordemos que el embarazo no es una enfermedad, sin embargo sí es una condición que la mujer tiene que la hace que se predisponga a tener o a complicarse en caso de tener alguna enfermedad, sobre todo respiratoria. El embarazo es una de las condiciones que nos cataloga para COVID-19 como personas con factores de riesgo. Importante, las mujeres que estén en estado de embarazo o que crean que están en estado de embarazo, venir al Servicio de Promoción y Mantenimiento de la Salud para realizarse sus pruebas de confirmación del embarazo o ingresar a los controles prenatales y así poder siempre hacer un control temprano y de manera constante para evitar complicaciones. Las mujeres en embarazo pueden recibir la vacuna, ellas reciben Pfizer y no se ha reportado anormalidades ni de la mamá, ni del feto, ni ninguna alteración en estas mamás embarazadas al recibir la vacuna Pfizer. Después de las 12 semanas pueden recibir la vacuna. Otra condición que amerita estar muy pendientes y que es factor de riesgo para COVID es la presión alta, es la hipertensión.
En el hospital tenemos el programa de control de enfermedades crónicas, donde a los pacientes hipertensos se les realiza su seguimiento, sus medicamentos, se les da la orden para las diferentes especialidades como medicina interna, nutrición, psicología y oftalmología. Entonces, el llamado que se les hace a las personas que tengan hipertensión es también para, en caso de síntomas, mantener el aislamiento, estar pendientes de presentar los signos de alarma como son dolor en el pecho, dolor, fiebre que esté muy alta o dificultad para respirar. En caso de presentar estos síntomas deben asistir al servicio de urgencias, pero nunca dejar pues de utilizar las medidas de prevención como son el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Otra de las enfermedades que también son factor de riesgo es la diabetes. Que sean diabéticas también está el seguimiento estrecho mediante el programa de crónicos que lo realizamos en el hospital y también la invitación para que tengan su esquema de vacunas completos. Estas enfermedades crónicas o enfermedades de base, recuerden que nos hacen más predisponentes a complicaciones. Por eso es importante tener el esquema completo con el refuerzo, es decir, las 3 dosis de la vacunación. Las personas que tengan enfermedad renal crónica también hace parte de un factor de riesgo para complicaciones de COVID-19. En el momento hay unos programas que son de nefroprotección, que muchos de ustedes, nuestros usuarios, están en esos programas, que reciben la atención en Túquerres, algunas la hacen atención mediante llamadas, pero es importante que sean muy juiciosos con su medicamento, con sus tratamientos, y si hay citas, pues asistir a estas citas con los especialistas. Otro factor de riesgo importante es la obesidad. A veces ser obeso lo vemos como normal o como no le prestamos tanta atención, pero veamos que según el ministerio la obesidad es un factor de riesgo para COVID-19. Por eso la invitación que se hace a tener unos hábitos de vida saludables. Desde el hospital, cuando se detecta pacientes que tienen obesidad, hacemos inmediatamente el redireccionamiento a nutrición, para que este paciente sea manejado de forma integral, tanto con médico general y nutricionista. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es otra de las enfermedades de base que son factores de riesgo para desarrollar complicaciones por COVID. ¿Qué es el EPOC? Entonces el EPOC es un daño en los pulmones que lo adquirimos puede ser durante mucho tiempo la exposición, bien sea humo de leña, cigarrillo. Entonces esto va ocasionando el daño en los pulmones y ya llegamos a un momento en el que los pulmones ya no pueden realizar ese intercambio de oxígeno que normalmente realizan, y entonces vamos desarrollando enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC. Entonces es importante que estas personas también lleven un control de su saturación, lleven un control de su oxígeno, que si ya son oxígeno dependientes, es decir, que utilizan el oxígeno por la cánula, estén pendientes de que sí cuenten con ese insumo, y también de que si reciben algún medicamento pues lo tengan al día y sean adherentes a su tratamiento. Entonces recordemos que el COVID-19 básicamente hace afectación pulmonar. Entonces si ya de por sí de base yo tengo un problema en mis pulmones, pues con COVID se pueden complicar. Por eso el llamado también a los pacientes que tienen asma, que tienen EPOC, a que la vacuna tienen que estar al día en vacunación, porque esa ha sido como de las pocas actividades que han disminuido esas complicaciones por COVID. Los pacientes inmunosuprimidos, aquí tenemos en este grupo que es muy grande, pacientes que tienen VIH, pacientes que tienen trasplantes renales, que utilizan medicamentos que hacen que su sistema inmune, es decir, su sistema de defensa disminuya. Entonces estos pacientes también son factores de riesgo para COVID-19. Entonces deben tener su esquema, como les digo, al día. Eso es como de las medidas más importantes. En caso de presentar síntomas, se deben aislar de manera temprana, deben continuar con sus elementos de protección personal, y en caso de presentar los síntomas de alarma, fiebre persistente, dolor en el pecho al respirar, síntomas como dificultad respiratoria, consultar inmediatamente al servicio de urgencias, y en sus antecedentes, en el interrogatorio que hacen los médicos, comentarles que tienen el factor de riesgo, que tienen EPOC o que son inmunosuprimidos porque toman algún medicamento. Esto también hará pues que
que el seguimiento sea más estrecho y que sean candidatos para toma de pruebas rápidas de antígeno para COVID-19. La cirrosis hepática es otra de las enfermedades que nos hacen más predisponentes a complicaciones. La cirrosis hepática es cuando el hígado ya deja de funcionar, pierde su función o hay un daño en el hígado que ocasionó pues que disminuya su estado normal. Entonces esta a veces se desarrolla con el tiempo, a veces son secuelas, entonces es importante que esas personas también reciban sus dosis de vacunas. Cuando hay cirrosis hepática, la recomendación también importante es que no se automediquen, que no compren analgésicos o que no compren algún medicamento que sea inyectable y se lo apliquen, porque puede producir complicaciones en su enfermedad de base. Las personas que padecen cáncer, cualquier tipo de cáncer, también es un factor de riesgo alto en caso de contagio con COVID-19. Pueden acceder a la vacunación y hay que estar pendientes también de los signos de alarma. Las personas que tienen artritis reumatoidea, lupus o enfermedades del tejido conectivo, que son pocas, pero que son enfermedades donde el sistema inmune ataca al propio cuerpo, por así decirlo o explicarlo. Entonces, estas personas que tienen lupus, artritis reumatoidea, también es importante que en caso de presentar síntomas, de alarma o en caso de presentar alguna preocupación o sospechar de que tienen COVID, se acerquen al hospital para hacer las pruebas de antígeno. Las personas que tienen enfermedad de base sí están contempladas en los nuevos lineamientos para realizarles prueba rápida de antígeno. Las personas también con epilepsia, que es la alteración neurológica que les produce pues convulsiones, las personas que tienen hipotiroidismo, que es la alteración en la glándula tiroidea, que tienen que tomar medicamento, las personas que tienen síndrome de Down, las personas que tienen enfermedades huérfanas, que aquí esa es una prevalencia muy bajita, pero si ustedes tienen enfermedades huérfanas o utilizan biológicos, algún medicamento que requiera tratamiento con biológicos, entonces también pueden acceder a esas pruebas rápidas. Entonces veamos que las enfermedades de base básicamente son muchas que en nuestra población de Samaniego sí se presentan, entonces a estas personas, para esta población especial, hay que tener bastante cuidado. En caso de tener los síntomas, acercarse al servicio de urgencias, van a pasar para el servicio de aislamiento, donde se les va a realizar la prueba de antígeno en caso de cumplir pues con tener los síntomas característicos. Y en estas personas sí el aislamiento también es muy recomendable, dado que si evitamos ese contagio, vamos a evitar complicaciones por COVID-19. Los tipos de muestras que tenemos en el hospital son las muestras moleculares y las muestras de antígeno. Las muestras de antígeno son las mismas pruebas rápidas, que consisten en que con un hisopo tomamos la muestra vía nasal y en 20 minutos esa prueba nos va a decir si la persona tiene o no tiene COVID. ¿A quién le vamos a hacer esas muestras? A los mayores de 60 años, menores de 3 años y las personas que tengan enfermedades de base, que fue las enfermedades que hablamos anteriormente. La otra prueba molecular, que es la PCR, esa prueba se la toma en el hospital, pero se manda a procesar a otro laboratorio por ser pues un laboratorio de mayor nivel y ya en 2, máximo 3 días tenemos el resultado de esa prueba. A las personas que se les manda prueba PCR, la recomendación es que tengan el aislamiento tal cual como si hubiesen tenido positivo. Si ya en 3 días les decimos que es negativo, ellos pueden volver a retomar sus actividades, pero si en caso de decirles que es positivo, ya la persona empezó a guardar su aislamiento y evitamos así el contagio mientras esperamos el resultado de esta prueba. Vamos a hablar entonces de las conductas que vamos a seguir dependiendo de los resultados de las pruebas. Las primeras que vamos a hablar son las personas sintomáticas que están con sospecha de COVID-19. Entonces, si son personas mayores de 60 años y menores de 3 años o personas que tengan factores de riesgo, se les recomienda el aislamiento obligatorio 7 días, independiente de si tienen el esquema completo de vacuna o no, desde que iniciaron los síntomas. Es decir, a mí el día 20 me inician los síntomas, pues desde hoy empiezo mi aislamiento y cuento los 7 días. No quiere decir que hacia el siguiente día ya me mejoré, ya dejé de ser contagiante, no. Entonces, por eso se debe hacer el aislamiento por 7 días. Entonces, si a mí me inician los síntomas característicos de COVID, que es dolores de cabeza, dolores de huesos, de cuerpo, de músculos, no tengo olfato,
o tengo dificultad para respirar, pero es leve, entonces que yo digo es muy sospechoso de COVID, entonces es preferible aislarse los 7 días. En caso de ser mayor de 60, menor de 3 o con comorbilidades, recordemos que se pueden realizar la prueba de antígeno. Esta prueba, la idea es realizarla entre el segundo y el tercer día, donde nos va a dar más probabilidades de que salga positiva. Sin embargo, ha habido personas que desde el primer día ya salen positivos. Para las personas que tienen factores de riesgo, sí se recomienda una consulta por consulta externa dependiendo de sus síntomas. Si ya la persona pues está con los síntomas que son de alarma, el servicio de urgencias estará 24 horas y el servicio de aislamiento también. Pero si esta persona tiene síntomas leves, se recomienda la consulta externa como seguimiento. Y lo vamos a considerar recuperado cuando haya pasado más de 24 horas y no haya presentado fiebre, no haya tomado ningún medicamento como acetaminofén para la fiebre, entre los síntomas más característicos que son tos, dolores musculares o dificultad para respirar, ya hayan desaparecido por completo. Entonces en ese momento ya decimos esta persona se recuperó. Para las personas menores de 60 años y que no tengan ningún factor de riesgo, ninguna enfermedad de base, entonces se recomienda la confirmación por nexo epidemiológico y la realización de prueba en caso de que el criterio médico lo amerite. Es decir, que vendrían a la valoración y si el médico lo evalúa y amerita que sí, que menor de 60 años y sin factores de riesgo amerita la prueba, pues se la van a realizar. El aislamiento sigue siendo por los 7 días y también independiente de si tiene el esquema completo o no de vacunación. Y se recomienda asistir a urgencias pues si los síntomas ya se tornan graves o tenemos síntomas de alarma como dificultad respiratoria, ven al paciente los familiares muy somnoliento, la fiebre no se puede controlar en casa, entonces ya esos son síntomas que nos hacen pensar que la condición del paciente empeoró y que amerita de un servicio de urgencias. Igualmente se considera caso recuperado cuando pasaron más de 24 horas sin fiebre, sin uso de medicamentos y se evidencia mejoría de los síntomas, sobre todo de la tos, del dolor muscular y de la dificultad para respirar. La siguiente conducta es con las personas que tienen el esquema de vacunación completo. Entonces, si son personas asintomáticas, pero que tienen su esquema de vacunación completo y son contacto estrecho de un paciente confirmado o de un caso sospechoso, no requieren periodo de aislamiento. Entonces recuerden, el que no tiene síntomas pero está completamente vacunado, tiene sus dosis completas, no requiere aislamiento en caso de no presentar síntomas. Se recomienda sí implementar y continuar con las medidas de protección, con uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento y todas las medidas que sean muy estrictas. Y en lo posible pues no asistir a lugares donde haya aglomeraciones de personas. Esto también se recomienda durante los 7 días que se le va a recomendar a su contacto pues el aislamiento, al contacto que sí es positivo. Y en caso de que presenten síntomas estas personas que tienen su esquema completo, pues ahí sí ya se toma la conducta de evaluación por parte del médico y definir si requieren un antígeno, es una prueba rápida para COVID o solamente requiere manejo de sus síntomas. Las personas que tienen el esquema de vacunación incompleto van a requerir un aislamiento de 7 días contados desde el inicio de su exposición. Se requiere igual el uso estricto del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento. La diferencia, como les digo, es que estas personas sí requieren cumplir el aislamiento dado pues el mayor riesgo porque no tienen completo su esquema de vacunas. Y la siguiente conducta es para todos los que sean trabajadores del ámbito de la salud. Para los trabajadores de la salud, en caso de ser sintomático, también a todas las personas se les va a hacer prueba de antígeno y en caso de salir positiva ya se realizaría igual los 7 días de aislamiento. En ellos es importante que desde el primer día que tienen síntomas se realice pues como todo el aislamiento y todos los cuidados pertinentes para evitar también los contagios. Recordemos entonces que si hoy inicio los síntomas, si soy mayor de 60, menor de 3 años o tengo alguna enfermedad de base que me haga más vulnerable a complicarme, tengo que hacerme la prueba de antígeno
para aislarme. Pero si no cumplo con estas características y sospecho que tengo COVID, también está recomendado el aislamiento durante los 7 días y posterior a esto que presente mejoría de sus síntomas y no presente fiebre, y ya lo podemos considerar recuperado. La vacunación, muy importante porque nos va a prevenir también las complicaciones del COVID y nos va a evitar también, como vimos, el aislamiento. Entonces, si tengo mi contacto estrecho positivo, pero yo tengo todas las vacunas completas y estoy asintomático, no hay necesidad de aislarme 7 días, sino que solamente refuerzo ese cuidado personal con tapabocas, con lavado de manos y distanciamiento. Una pregunta muy común que nos han hecho y que realizan nuestros usuarios es sobre los síntomas que da la vacunación. Entonces, eso va a depender de 2 cosas. Primero, pues de la vacuna que nos apliquemos, y la segunda, de la reacción del organismo. Entonces, en la mayoría el síntoma más común es dolor en el sitio de la aplicación de la vacuna, que va a ceder entre 1 a 2 días después. Otro de los síntomas muy comunes es el cansancio o el dolor muscular o el dolor en los huesos, que es como una gripa muy pequeña que pasa en 2 a 3 días. Cuando son síntomas ya muy progresivos o síntomas diferentes, que se brote la piel o que sea algo que no le parezca, que se salga como de lo normal, también se cuenta con un médico que recibió capacitación sobre estos efectos secundarios de la vacuna, quien hará la evaluación y va a definir según su criterio si es proporcionado o no por la vacuna estos síntomas que la persona presente. Las vacunas no nos han ocasionado grandes complicaciones, está totalmente recomendada, y hacemos el llamado a la comunidad para que aprovechemos los puntos de vacunación que tenemos designados y accedamos a la vacuna. Recordemos que hay unas que tienen 2 dosis, hay otras que son de una sola dosis y para todas está el refuerzo. Actualmente ya vamos a esperar después de la última dosis solo 4 meses para ponernos el refuerzo. Ese es otro cambio que se hizo porque anteriormente eran 6 meses, pero ahora solamente son 4 meses para poder aplicar el refuerzo. Y el llamado pues a todas las personas, sobre todo, y hoy enfatizamos mucho a las personas que tienen enfermedades de base, enfermedades crónicas, que tomen medicamentos permanentes, para que se protejan el doble con la vacuna, porque es la vacuna la que nos va a proteger de esas complicaciones graves que nos da el COVID. También es importante recordar que estos picos se van a presentar posiblemente en futuras ocasiones. Actualmente estamos en uno, esperamos salir de que las personas que están positivas se recuperen y con posibles eventos entrar nuevamente en el pico. Entonces, por eso es la vacunación tan importante y hacemos tanto énfasis en tener un esquema de vacunación completo. Los síntomas, como les digo, secundarios a la vacunación no son de gravedad, pero son síntomas que pueden causar molestia o entre 2 a 3 días máximo, pero que esto nos va a evitar complicaciones graves o secuelas de COVID, que esas sí durarían para toda la vida. Ya para finalizar, queremos recordarle a toda nuestra comunidad que desde el hospital de domingo a domingo se trabaja de manera intensificada para la vacunación. Esta es la forma de protegernos tanto personal como a nuestra sociedad. También hacemos el llamado a las personas que aún tienen dudas para que se acerquen al hospital, para que tengan acceso a nuestro personal capacitado y nuestro personal idóneo, quien puede resolver esas dudas sobre la vacunación. Y también hacemos el llamado muy especial para todas las personas que están de pronto en contra de la vacunación, para que podamos ver los cambios que ha hecho, podamos ingresar a páginas confiables. Ahorita tenemos toda la información en internet, que accedan a páginas del ministerio, que accedan a páginas confiables y puedan percatarse de que la vacunación ha dado un impacto positivo. Entonces hacemos todo el llamado desde el hospital, las puertas siempre están abiertas para todas las personas que tengan sus dudas, para todas las personas que quieran acceder a la vacunación. Tendremos siempre pues el personal idóneo y preparado, y todo esto es para el bien de la comunidad. Trabajemos juntos, porque esta construcción de sociedad siempre entre ustedes y nosotros como entidad. Entonces el llamado es siempre vamos a estar prestos para brindarles la mejor atención y una atención con calidad, sobre todo en la parte de vacunación.